bienvenidos una tarde más a los directos de Taraná Viajes con Sentido. Espero que estéis bien. Hoy vamos a hablar de la India, vamos a hablar de Ladakh, del Himalaya indio, con el gran Enric Donate. Y nada, como siempre, os doy la bienvenida y esperamos, un minutito que se vaya conectando la gente y así les damos tiempo a que empiece todo esto, ¿de acuerdo? ¡Qué susto, Enric! Bueno, es que la tecnología ya sé que es como un súper tópico, ¿no? Pero aquí en Paraguay la conexión de internet es súper irregular, así que no hemos empezado bien, pero esperamos terminar bien. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas por Paraguay? Bueno, a mí personalmente súper bien. Desde luego tenemos muchas menos restricciones de las que yo sé que se tienen en España ahora mismo y de las que sufrí en estas Navidades, pero la pandemia no va bien. No va bien. Están subiendo los números y no hay vacunas todavía. Así que, bueno. Así que hay que hacer bondad, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que se puede hacer mucha vida fuera. Aquí es verano y entonces pues hay muchas terrazas y bueno, en ese aspecto y puedes salir, hay muchísima naturaleza y es un país que no está muy poblado, entonces bueno, se puede hacer muchas actividades al aire libre, pero hay que cuidarse porque bueno, pues, por el sistema sanitario sobre todo, pues no es como la capacidad de respuesta que vemos en Europa. Aquí enseguida se colapsan los hospitales y hay que ir con cuidado y hay que colaborar a que las cosas no se salgan de madre. Exacto. Aquí todo vaya mejorando poco a poco. Exacto. Bueno, Enric, primero, gracias de nuevo por volver a estar ahí con nosotros, que ya sabes que nos encanta. Les comentaba un poco que hoy venías a hablar pues, de una zona de la India que no es tan conocida, que es Ladakh, toda la parte del Himalaya indio. Pero te quería comentar, ¿cómo ves el futuro de los viajes a la India? Porque ahora parece que este verano, desde aquí al menos, nos han cerrado, para Semana Santa, pero desde la India, ¿cómo ves tú el asunto? Bueno, a ver, hay algunas notas de optimismo, ¿no? Por un lado, pues todos tenemos muchas esperanzas con la vacuna y pienso que está yendo un poquito más despacio en Europa de lo que nosotros esperábamos, pero bueno, que irá avanzando y creo que en los próximos meses pues estaremos en una situación en la que podremos viajar en un, digamos, periodo transitorio, ¿no? En el que todavía habrá restricciones y pruebas y tal. Y en este sentido, la India, a pesar de ser un país en vías de desarrollo que es muy grande, yo sé que todo el mundo se piensa que es un gran desastre, pero pensad que es un país que, por ejemplo, a nivel de industria farmacéutica es muy potente dentro de los países en vías de desarrollo y ahora mismo ya hay 17 millones de personas vacunadas en India, que para la población india son muy pocos, pero el objetivo del gobierno es llegar a 300 millones a mediados de verano. Cuando se espera que hay un par de vacunas propias indias que están en la última fase de experimentación y que cuando sean aprobadas para uso de emergencia todavía se podrá multiplicar mucho más la vacunación que se está llevando a cabo ahora mismo. Entonces, bueno, pues también es un país que está ahí haciendo lo posible para volver a la normalidad. Y me consta que la gente que vive allí pues está viviendo también con bastantes menos restricciones y con un impacto del virus mucho menor de lo que estamos viendo en Europa en los últimos meses. Y bueno, y por otro lado, pues también tengo que decir que ya ha habido rumores sobre la apertura de las fronteras al turismo internacional. Obviamente seguro que será con restricciones y con las pruebas, la manera en que nos estamos acostumbrando a viajar y que será ese periodo que te digo transitorio en el que, bueno, pues los que queríamos movernos y pienso que somos conscientes de que tendremos que tener precauciones y siempre buscar por esos países donde no vamos a ser un peligro, ¿no?, de difusión del virus, pues bueno, la India podría ser que fuera uno de esos países que esté preparado antes que otros. Y ahí aprovecho para meter la cuña de que lo más importante es que todo el mundo tenga vacunas y que todo el mundo tenga esa inmunización que es necesaria para terminar con la pandemia. O sea, no es ahora, bueno, pues mira, España y la India y los demás que se fastidien. Es algo que tenemos que entender que es global y que hay muchos países que
no están teniendo acceso a las vacunas y es responsabilidad de todos. No, 100%, porque a veces nos pensamos esto, que una vez que nosotros estemos vacunados se acabó la historia, y es que igual que se extendió por todo el planeta muy rápido, necesitamos que todo el mundo esté inmunizado para acabar con todo esto. Exacto. Entonces, me parece una buena reflexión. Y cuando me preguntas que cómo veo el futuro de los viajes, pues yo los veo que a la que nos dejen seremos unos cuantos que diremos, ¿dónde me puedo ir? Porque yo tengo muchas ganas personalmente y mi círculo de amigos y viajeros que han venido conmigo a la India también hay muchos que tienen muchas ganas y creo que, bueno, en cuanto se pueda con seguridad, pues va a haber movimiento. Y pienso que, bueno, que de alguna manera Taraná ahí está haciendo su trabajo para prepararse, ¿no? Para ese periodo transitorio hasta que lleguemos a la normalidad, ¿no? Ya estábamos muy afianzados en todo lo que era el turismo sostenible, ¿no? Y intentar mejorar en esa línea, que parece que va a ser una de las líneas de futuro de los viajes, ¿no? Intentar pues tener un impacto más positivo en los lugares donde visitamos con las comunidades locales y teniendo una huella ecológica menor, ¿no? Entonces, por ahí creo que ya se estaba haciendo mucho trabajo. Ahora también con todo el tema de seguridad sanitaria, ¿no? Estamos trabajando, tenemos ya un sello de calidad en ese sentido y bueno, pienso que cuando preparáis los destinos, los que a ti te corresponden y por mi parte junto con Mónica, pues para India, cuando lo pensamos, siempre pensamos en que tendrán que ser viajes mucho más flexibles, mucho más individualizados, trabajando con grupos pequeños, que bueno, ahí también tengo que meter mi cuña. India es un gran país para hacer viajes privados y viajes en grupos reducidos porque por los costes de un viaje a India comparado con otros destinos, pues bueno, es mucho más viable hacer un viaje con 2, 4, 6 personas de lo que sería si tuvieras que hacer un viaje a la Patagonia o lugares mucho más remotos que encarecería muchísimo el no compartir los gastos con un grupo. Con otra gente. Así que bueno, por ahí, eso es lo que te puedo decir Bueno, por ahora. Enric, te veo bastante optimista, ¿eh? Bueno, al final, tú sabes que de las grandes crisis de la última pandemia global de la gripe española, terminamos con la Belle Époque de los años 20, ¿no? Que acabó con el crash del 29 porque todo es cíclico, ¿no? Momentos de subidón, momentos de bajón. Entonces ahora estamos con tantas restricciones que yo sí pienso que una parte de la población tal vez queda marcada por la pandemia durante más tiempo, pero habrá una proporción importante que querrá, que como que tomará esta experiencia de la pandemia y de los confinamientos para apegarse más a la vida y a disfrutarla y a valorar cada momento, ¿no? Y al final el viaje es uno de esos momentos carpe diem máximo, ¿no? Porque durante 15 días o una semana o lo que sea, estás viviendo experiencias súper diferentes que te hacen estar muy atento y muy consciente a todo lo que te pasa, ¿no? A lo mejor si te vas a un resort en un sitio precioso y solo miras al horizonte, pues desconectas más, ¿no? Pero los viajes que yo llevo, y es igual, cualquier viaje a India, no hace falta ir conmigo, es un continuo de inputs, de paisajes, de religiones, de gente, de comida, de tal, que te hace sentir vivo y creo que eso es lo que vamos a buscar cuando pase la pandemia, una parte importante de las personas. Ya entiendo que no todas, pero sí que unos cuantos necesitamos esos estímulos. Es lo más bonito de viajar, no me digas. O sea, yo no viajo para tachar destinos de una lista, ni pues voy a los lugares que me interesan y porque quiero aprender y quiero probar y quiero experimentar y no sé, quiero llevarme esos recuerdos que hacen de verdad que valga la pena nuestro día a día, ¿no? Romper con esa cotidianidad que es pues el trabajo, la vida en familia y tal, que está muy bien, ¿no? Pero el viaje es esa como explosión de vida. Bueno, total, que me callo, que tengo que hablar de lo que he venido a hablar. Y además, es muy curioso porque es que nos ha pasado ya durante las últimas semanas o meses, estos 2 principios de año, la gente ya nos llama, o sea, en plan desesperada, de decir, no, es que quiero irme de viaje y muchas veces cojo el teléfono y digo, bueno, pero ¿dónde, señora? Y dice, no, es que me da igual, donde sea, para irme la semana que viene. Ya notamos, al menos desde la gente que nos llama, la desesperación esta de decir, es que me da igual, lo que necesito es salir y moverme.
Y es un poco Sí, lo que también dices tú, ¿sabes? pienso que lo que está, que en España habéis vivido todo el confinamiento, bueno, yo también estaba estas Navidades, pero estos confinamientos municipales que, claro, al final, pues es verdad que puedes hacer como una pequeña hibernación, ¿no? Y no es tan dramático porque sabes que se terminará, pero de golpe ha cambiado mucho nuestra vida y en una primera fase dices, bueno, es una cosa de emergencia, lo hago, no sé qué está pasando, pero cada vez vamos entendiendo más lo que está pasando, ¿no? Y cada vez cuesta más aceptar bueno, pues la limitación de movimientos es fundamental, pero a la vez es como antinatural con la forma en que habíamos vivido. Entonces, es difícil decir, bueno, pues ahora vamos a reeducar a todo el mundo a que viva en su casa y se dedique a hacer pasteles sin parar. Pues un rato hacer pasteles es divertido, pero no sé. Yo entiendo esa necesidad de movimiento y entiendo también que debemos ser responsables, ¿eh? Y que Yo no es creo el que momento hasta que no haya una situación de estabilización de la pandemia y de vacunación generalizada. Pero bueno. sí, yo creo que también que ha influido mucho esto, sobre todo el hecho de que lo que has dicho tú, que al principio nos lo tomamos, que bueno, era una situación nueva que no entendíamos muy bien y bueno, pues nos quedamos en casa y que no digo que a nadie le hiciera gracia ni mucho menos, pero era como novedoso y bueno, igual no éramos tan conscientes de ni el alcance ni la duración que iba a tener. Pero ahora, viendo que los meses han pasado, bueno, ha hecho un año ya, este fin de semana era un año ya desde que nos encerramos o desde el estado de alarma, algo así y que vemos que esto aún tiene un recorrido largo y todo el impacto que se está viviendo, pues cada vez como que ¿Puedo nos cuesta explicar más. una anécdota? ¿Puedo explicar una Sí, sí, claro. anécdota? O sea, tal día como hoy, bueno, esta semana, digamos, estaba yo en la India con un grupo y en Coño, India sí. estábamos maravillosamente bien y veíamos las noticias de lo que estaba pasando en Europa y era un poco como, no sé, nosotros estábamos de viaje porque ya habíamos empezado y como que no había vuelta atrás, ¿no? Había que llegar al final y volver a casa. Y, y entonces, de golpe, pues nuestro viaje fue casi lo pudimos hacer todo, tuvimos que acortarlo 2 días porque se estaban cancelando mucho los vuelos internacionales y no íbamos a poder volver. Bueno, pero finalmente nuestro viaje fue bien y excepto esos 2 últimos días. Entonces, de golpe volvimos, fue como estar en la normalidad absoluta, con gente, tal, en la India, que todo estaba bien, y de golpe aterrizar en Barcelona y era Igual como que este libro Mecanoscrit del Segon Origen, ¿no? Es el hostia, sí. apocalipsis, no hay nadie en ningún lugar y nosotros venimos con nuestra maleta de la India, que nos ha tocado el sol, que hemos pasado Holi, que nos han pasado aventuras increíbles y de golpe, no sé, ha habido un cataclismo global, ¿no? Y bueno, fue un shock muy grande, mira, y de ahí hasta ahora, hace 2 días me escribían y me decían, hace un año que nos estábamos tirando colores frente del Ganges. Es como que es imposible, ¿no? Que eso estuviera pasando. Y bueno, la verdad es que fuimos una sociedad muy inconsciente con eso, al menos una gran parte de la población. Así que bueno, ahora nos toca despacito reincorporarnos a la normalidad. Y poco a Bueno, poco. Bueno, a ver, llevamos aquí un rato ya, Enrique. sí, que no Vamos te por quiero faena. explicar mi vida. A ver, Propuestas. A ver, viaje a la India. ¿Qué nos ¿qué propones? pasa? A ver, viaje a la India. Si yo no voy a la India en un año, me muero. Es un poco así. Entonces, este año 2021 vamos a ver qué pasa, si sobrevivo o no sobrevivo, porque tengo un mono increíble, ¿no? La India te recarga las pilas y te cansa mucho mientras estás viajando, pero son unas experiencias y unos recuerdos increíbles, vayas una o vayas 1000 veces. ¿Qué pasa? Un poco lo que te decía, ¿no? Nos tenemos que preparar para este escenario de un futuro próximo, pero no inmediato. O sea, no se va a poder viajar a la India mañana, pero sí que tenemos que prepararnos un poco sobre qué vamos a hacer, ¿no? Yo como guía y junto con Taranna, que es con quien organiza mis viajes, cuando sí se pueda viajar y bueno, vamos a hacer unas propuestas, ¿no? ¿Qué pasa? Que la propuesta que siempre triunfa, la gente cuando va a la India se imagina que va a ir a Rajasthan, a ver el desierto y a ver el Taj Mahal y los grandes palacios de los Maharajas de Rajasthan. ¿Por qué no vamos a empezar por ahí cuando abramos el turismo por India? Es lo que yo recomendaría a alguien que viaje con nosotros y, por supuesto, a alguien si nos está escuchando ahora. Porque va a haber muchas limitaciones en aforos, o sea, no se va a acabar de golpe y vamos a cambiar y vamos a volver a estar
situaciones de masificación continua, que en India es muy común, sobre todo si vamos a visitar grandes ciudades, ¿no? Y entonces, imagínate que tú te vas a visitar el norte de India y por lo que sea, por temas de aforo, por tema de limitación de entradas, no puedes entrar al Taj Mahal. Claro, Un poco curioso. sería como algo muy decepcionante. Entonces, pensando en cuál es el futuro de los viajes y por qué vamos a apostar nosotros con viajes en formato pequeño en grupo, pero también para viajeros que quieran ir en privado o en familia, para que hagan estas rutas, vamos a apostar por dos destinos. Uno es Vale. nuestro destino al sur de la India, que ya es una ruta que tenemos muy trabajada y que se pueden hacer extensiones, sobre todo para gente que quiera estar en parques naturales donde hay grandes mamíferos, tigres y elefantes como grandes mamíferos, pero muchísimos más. Y es bueno, nuestra ruta por Tamil Nadu y Kerala, que para mí es una ruta súper interesante a nivel cultura, paisaje, y es un descubrimiento de una India mucho más tranquila. Entonces, a veces para una persona que tiene un poco de, ostras, ¿quieres decir que tendría que viajar yo a la India? Es un empezar súper agradable. La gente en el sur de India mantiene un poquito más las distancias bueno, con los viajeros y es una parte que cuando has estado en el norte te sorprende un poco negativamente porque mola esta parte de estar como muy cerca de la gente, pero que esto pienso que en el post-pandemia pues va a ser algo interesante, viajar a ciudades más pequeñas, poder hacer visitas que aunque sean de patrimonio, piensa que en esta ruta que tenemos en Tamil Nadu hay dos lugares que son patrimonio de la UNESCO, los templos de Tanjavur, que son unos templos espectaculares con 1000 años de historia, y también los templos de Mahabalipuram, que son del siglo VII, son el origen de toda la arquitectura en piedra del sur de la India, ¿no? Entonces, empezamos con esta parte patrimonial, que es muy chula, pero el templo de Tanjavur, por ejemplo, en un día normal tú lo vas a visitar y dentro del templo, que es un espacio gigantesco, pueden haber 20 personas, 30 personas, ¿vale? Entonces, como la visita es fundamentalmente en exteriores, incluso cuando entramos al templo no va a ser una visita masificada, pues pienso que todo el mundo se va a encontrar cómodo haciéndola. Luego tenemos ciudades coloniales, Pondicherry, que fue el lugar donde se establecieron los franceses, y al final de la ruta Cochin, que es la capital del comercio de las especias, donde llegaron los portugueses y luego estuvieron los holandeses, y es esa mezcla de India, porque India es algo como que al final acaba arrasando con todo. Entonces estás en una colonia francesa con un poquito de arquitectura organizada con su bulevar delante del mar y tal, pero al final hay un mogollón de cosas que te recuerdan que estás en la India y es muy divertido pues ir desde el mercado de pescado o ir a algún templito, que son mucho más pequeños en esta zona, y a la par, pues por la noche te puedes ir a cenar a un restaurantito así colonial donde te sirven un vino tinto que está muy digno porque todavía hay un poquito de comunidad expatriada y tal. Entonces, Pondicherry es un sitio chulo, además tiene a las afueras una comunidad utópica que se llama Auroville, que mezcla también influencias europeas con India y que es un lugar muy interesante bueno, como espacio de experimentación de economías alternativas, pero también espiritualidad, todo ahí muy mezclado. Si no conocéis Auroville... ¿Tipo Cristiania en Dinamarca? No. Es como una cosa que nace como un experimento espiritual, pero hoy en día, ¿vale? Siglo XXI, también da cabida y es un poco como un invernadero donde puedes ahí probar diferentes experimentos de economía social, ¿vale? Pero originalmente es un proyecto utópico, espiritual, fundado por la madre, que era la mujer que acompañaba a Sri Aurobindo, que era un gurú del hinduismo que tenía su ashram en Pondicherry. Bueno, es una historia muy larga, pero hay que ir porque es como un poco una ida de olla, pero también muy interesante por toda esta parte de experimentación social. Después, ¿qué más? Pues vamos a ver el templo de Madurai, ¿no? Que es uno de los templos más grandes del sur de la India, que tiene un culto muy interesante a la diosa que tiene ojos de pez, que es una de las esposas de Shiva. Chulísimo el sitio y la ciudad. Y este sería como
el lugar así, ciudad más grande que se visita durante el viaje. Y a partir de aquí tenemos naturaleza, vamos a visitar los Ghats occidentales, las plantaciones de té, el Parque Natural de Perillar, bajamos las montañas para ir a lo que es los backwaters, que son toda una región de Kerala, donde hay muchísimos canales hechos por los keralíes, por el hombre, para crear espacios de cultivo de arroz. Entonces los pueblos quedan en medio de estas grandes cultivos de arroz y lo único que hay para moverse son canales de agua. ¿Vale? Sería como, imagínate Venecia, pero 200 kilómetros de Venecia, ¿vale? Más o menos, desde Trivandrum hasta Cochin, donde más o menos terminan. Es una región extensísima, llena de canales y donde hay algunas zonas que realmente están casi aisladas por carretera y el autobús pasa siendo una barca, ¿no? Entonces es como esa vida, puedes visitarlo de diferentes maneras. A nosotros nos gusta mucho dormir en un pueblo de la zona de los backwaters. Pero lo más clásico que se hace es utilizar una barca que se llama Ketubalam, que eran las barcas que se usaban para llevar el arroz. Y que el Maharaja de Cochin decidió reconvertirse en un pequeño crucerito. Entonces puso una habitación, un baño y tal, y lo usaba para pasearse por sus dominios. Entonces hay esos Ketubalams, que ahora se llaman houseboats, es la palabra que la gente más reconoce, son esas mismas barcas de transportar arroz con unas habitaciones dentro y se puede hacer unos cruceros que pasan por toda esta región y es muy chulo porque es como el relax absoluto. Tú estás ahí en el barco que van a muy poquita velocidad y vas viendo como la vida pasar, la vida de toda esa gente que vive encima del agua. Y es muy chulo. Pero además, si te puedes quedar a dormir en uno de los pueblos y participar un poco de toda esa vida sobre el agua, es muy guay. Y es una zona, además, que a la gente le sorprende mucho porque tiene mucha comunidad cristiana, pero no cristiana porque se cristianizaran después de la colonización, sino porque los cristianos llegaron a la India en el siglo IV, son cristianos de rito siríaco, una parte son ortodoxos y otra parte se han unido al catolicismo, digamos, pero tienen un rito diferente. Entonces todavía, por ejemplo, se hacen las misas con el cura de espaldas a la gente y también es una experiencia muy chula conocer toda esta historia de los siríacos en el sur de India. Y... Enric, una cosa. Dime. Que preguntan varias cosas que si no luego se me pasan. Me preguntan, sí, dime. Cristina, si nos podemos alojar en Auroville. A ver, para alojarse en Auroville, para un viaje en que quieras hacer una ruta larga, está difícil la cosa, porque para alojarte es fácil, o sea, solo tienes que elegir un alojamiento en los alrededores. Pero para participar más en la vida de la comunidad de Auroville, pues, por ejemplo, para hacer un curso de, yo qué sé, agricultura sostenible o lo que sea. Por ejemplo, tienen todo este tema de permacultura, también de cocina vegana, de, yo qué sé, propuestas tecnológicas, yo qué sé, un poco de todo. Claro, este tipo de cursos tú puedes informarte online, pero tienes que estarte 2 o 3 días. No vale con llegar y decir me apunto a una cosa de una. Ya, está tarde. ¿Vale? Y luego, si quieres visitar, también cuando pienso que la gente se quiere quedar en Auroville, también es para estar dentro del templo de Auroville, que es una cosa que es una ida de olla total, una enorme bola de golf dorada y dentro solo hay una sala de mármol blanco donde entra un rayo de luz sobre un prisma que llena todo el espacio de luz blanca y es un espacio para que estés ahí como en una situación de meditación. Entonces, para entrar al templo hay que quedarse varios días porque hay que pedirlo con antelación también. O sea, que son este tipo de cosas, un poco el que quiere pasar un tiempo en Auroville tiene que organizar todo su viaje en función de ese tiempo en Auroville, ¿vale? Pero para dormir, lo que sería desde la guest house de Auroville a todos los negocios que hay a los alrededores, sí, eso se puede estar sin problemas. Y ya te digo, y es un poco pues participar en toda este mundillo de esta cultura muy alternativa. Han salido cosas súper interesantes. Por ejemplo, una marca de chocolate orgánico que es brutal. Es un chocolate que se hace sin leche para que sea también apto para veganos, con cacao orgánico producido en India y tienen unas recetas buenísimas. Y ahora no me acuerdo cómo se llaman y entonces me da mucha rabia. Pero, Mason & Co. Mason & Co. Brutales. Hay una gente que hace café también, café de India, tostado local, con productores, pequeño productor y tal, también brutal. O sea, ¿por qué? Porque es un poco un paraguas que te permite
tener todas estas iniciativas y que funcionen, porque a Auroville mismo atrae a gente que está interesada por estas maneras alternativas de vivir y también por la economía social. Y de producción, bueno, claro. Vuelvo que me lío. Venga, después de que estábamos en... más pregúntame. Que a lo Sí, mejor porque había... hay preguntas más. Ana también pregunta Dime. que si en los Blackwaters, si hay diferentes modos de verlos por el tema de las restricciones y que cuántos días para el sur. A ver, el sur, yo te diría que 2 semanas, si solo vas a hacer Tamil Nadu y Kerala. Tamil Nadu es el estado del sureste de la India, Kerala el del suroeste. Son 2 estados que son muy complementarios, porque en Tamil Nadu vamos a ver sobre todo mucho patrimonio y todo este hinduismo más primigenio, ¿no? Y también toda esta arquitectura que se va desarrollando en el segundo milenio. Y después... la parte de Kerala es mucho más naturaleza, ¿no? No vamos a tener mucho patrimonio, hay alguna cosa, pero no mucho, y entonces vamos a poder estar más en naturaleza. Y también, por ejemplo, a la gente que le interesa todo el tema de bienestar, de ayurveda, masajes, retiros, es una zona muy buena para hacerlo, porque Kerala es el único estado de la India donde más de la mitad de la población prefiere ir al médico ayurvédico que al médico alopático. Entonces, hay una red de instalación de hospitales ayurvédicos muy potente, porque la propia población local va mucho. Y también hay mucha tradición en todo lo que serían terapias ayurvédicas. Entonces, bueno, es un buen lugar para hacer. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Porque es que yo con los términos no estoy... A ver, el alopático es nuestra medicina occidental que tú conoces. ¿Vale? El ayurveda es la medicina tradicional india, está fundamentada en textos muy antiguos. Es una medicina que quiero aclarar que no es una cosa así como súper rarísima y tal, sino que desde la fundación misma es una medicina que está muy abierta al conocimiento y a evolucionar su conocimiento, pero que se basa en que cada persona tiene un equilibrio de 3 doshas, ¿no? Que serían algo así como los 3 humores, ¿no? Vata, Pitta y Kapha. Entonces, cuando tu equilibrio se pierde, ¿vale? Entonces te voy a hacer un resumen. Tú puedes ser más agua, más fuego o más aire, ¿vale? Vale. Puedes tener tu propio equilibrio. Cada uno tiene el suyo. Cuando tu equilibrio se rompe, eso se manifiesta en forma de enfermedad. Entonces vamos a hacer un tratamiento para recuperar el equilibrio, ¿vale? Normalmente lo que se hace es que, pues, en tu estilo de vida, ¿vale? Es un diagnóstico muy holístico. O sea, te preguntan cómo estás en tu casa con tu familia, cómo estás en el trabajo y tal, para intentar buscar qué es lo que rompe el equilibrio. No tiene necesariamente siempre que ser... Vale. La enfermedad, digamos, vírica o bacteriana o lo que sea, ¿no? Puede ser que haya otras cosas que te afecten. Entonces, está muy bien porque la manera de tratarlo es intentando inducirte a este cambio de estilo de vida, que es muy difícil. Entonces, en la medicina alopática normalmente pues te dan una pastilla que te ayuda a soportar los síntomas que tienes hasta que la enfermedad pasa, ¿no? Y en el Ayurveda, lo que es normalmente un tratamiento de panchakarma, o sea, de recuperación de ese equilibrio, es un retiro de 15 días en los que te hacen una preparación del cuerpo, te hacen unas terapias que no voy a explicar ahora porque no todas son agradables, ¿vale? Y luego estás una semana más recuperando el equilibrio y en todos esos 15 días pues han podido irte introduciendo en una dieta más saludable, en una dinámica de ejercicios, ¿vale? De manera que cuando tú sales estás como un poco ya preparado para continuar con esas buenas prácticas que te van a ayudar, ¿vale? Entonces, si por ejemplo a ti te sienta fatal el café, estarte 15 días en un retiro donde no te dan café, te dan toda la comida que tienes que comer, te dicen que por la mañana medites o salgas a correr o depende de lo que necesites, ¿no? Te permite que cuando sales de esta internación en el hospital, pues de alguna manera ya puedas continuar con esa dinámica, ¿no? Bueno, lo siento por esta explicación larguísima, pero Kerala es un sitio muy interesante para hacer tratamientos ayurvédicos. También de belleza, ¿eh? Hay luego toda una parte de bienestar de la ayurveda que no tiene que ver con curarte de la enfermedad. Y en general en India se considera que la ayurveda funciona muy bien con enfermedades crónicas, ¿no? Para mitigar pues las dolencias que puedas tener que son crónicas. Y un médico ayurvédico, como Dios manda, si tú tienes un cáncer, no te dice que respirando bien se te cura el cáncer, te dice vaya usted, que le quiten el cáncer y para recuperarse y tener un estilo de vida más saludable que le convenga a su
equilibrio de doshas, venga conmigo y le acompañamos en ese proceso, ¿vale? O sea, que no es una cosa así como milagrosa salvadora. Iluminados. Última pregunta y sigo. ¿Qué más habían preguntado? Mejor época para viajar al sur, por el tema de las lluvias y el calor. Yo os diría sur, desde finales de agosto hasta marzo, ¿vale? Obviamente los mejores meses de octubre a febrero, marzo, ¿vale? Serían los que son temporada más alta. A mí me gusta mucho septiembre, tanto para el norte como para el sur. Es un momento así un poco liminal entre que se han acabado los monzones y empieza la buena temporada, entonces no hay mucha gente, está todo súper verde después del monzón y todavía hace calorcito, que a mí personalmente me gusta, ¿vale? Entonces, para mí, septiembre un muy buen mes, de octubre a febrero, marzo para el sur está bien, abril ya el calor es atorrante y en mayo empiezan los monzones y sobre todo en la zona de Kerala es inviable un viaje durante ese periodo. Y perdona una cosa, la pregunta anterior es que creo que una parte no la he contestado. ¿Cuántos días para el sur? Restricciones. Preguntaban si había restricciones para ver el tema de los Blackwaters. Y los Backwaters están. Los Backwaters, claro, tú los pasas, los Backwaters los pasas o en tu houseboat, que estamos hablando de un lugar privado para las personas con las que tú vayas, por lo tanto es totalmente seguro porque estás en la distancia y puedes o bien pasar solo la tarde o bien dormir en el houseboat, que es lo que mucha gente hace, porque mola dormir en la barca, encima del agua y tal. Y luego, si decides también alojarte en los pueblecitos de los backwaters, siempre estamos hablando no hay grandes hoteles, o sea, pequeños hotelitos familiares con 4, 6, 8 habitaciones y son zonas, hay mucha población en Kerala, pero en esta zona no hay grandes masificaciones. Vale, o sea, es una vida como muy tranquila, muy rural. ¿Vale? Y me queda un sitio también para decirte que también vamos y que es súper chulo, que es Chettinadu, que es otra zona rural muy guay, pero en la parte de Tamil Nadu. Y es una zona también muy despoblada ahora, pero que tuvo como un boom a final de del siglo XIX con una comunidad comerciante que se construyó unos palacios gigantes en pueblos que ahora están, no abandonados porque vive poquita gente, pero vive gente. Entonces llegas a unos pueblos preciosos, con palacios gigantes, donde no vive nadie. Es alucinante. Chettinadu para mí es un lugar que no te puedes imaginar que exista. Con esa paz, esa tranquilidad y esa arquitectura muy, muy chula. Y luego, aparte, tienen una creencia que la voy a desvelar aquí porque si alguno se va por su cuenta, que lo pregunte, y es que ellos tienen unos dioses prevédicos, es decir, antes del hinduismo, que en los pueblos los ponen fuera del pueblo, ¿vale? Para que no estén dentro del pueblo. Entonces, estas divinidades, para tú pedirle cosas, le tienes que donar un caballo de cerámica, ¿vale? De terracota. Entonces, tú te vas, hay un lugar brutal, que lo siento, pero no puedo explicar dónde está porque yo sé ir porque más o menos sé los landmarks, pero no sabría decir cómo se llama el lugar en concreto, en que tú entras al bosque y al final del bosque está este dios que tenía 2 esposas, ¿vale? Y todo el camino en medio del bosque son caballos de terracota, caballos, hasta el final de todo, donde hay una mini escultura del dios y de sus 2 esposas y de los dioses serpiente a los lados. Pero es brutal entrar claro, los caballos se van rompiendo porque hace años que están ahí puestos. Si tú quieres pedirle algo, le pones uno nuevo. Entonces, es un lugar muy brutal porque llegas, no hay nadie. Entonces vas entrando al bosque y, claro, solo estás rodeado de animales de terracota, al que uno se ha caído una cabeza, el otro está despintado, el otro no sé qué, pero no sé, es un poco como Indiana Jones ahí, descubrimiento. Y ya una vez en uno de estos templos en el bosque encontramos a una familia que estaba haciendo un ritual allá y fue brutal, los cánticos, rapándose la cabeza allí todos juntos. Y en esa parte es muy chula de India y es que a la gente le encanta que participes en todo lo que para ellos es una celebración. Y bueno, pues en este caso pues también lo fue. En la última vez que estuve en el sur de India nos invitaron a una boda en un pueblo que yo creo que la gente que fue conmigo a ese viaje todavía flipa porque no entendimos nada de lo que estaba pasando, porque pensábamos que era una procesión y acabamos ahí haciéndole, una de las viajeras poniéndole flores al novio, dándole de comer en la boca.
Bueno, fue súper divertido, súper divertido. Y nos dieron una comida deliciosa. Bueno, es igual, que es que India es así de especial, siempre pasan cosas. Pero bueno, que este un poco sería nuestro viaje que recomendaríamos y que luego, pues si a alguien le gusta mucho la naturaleza, lo que decía, parques naturales con grandes mamíferos, desde Cochin se puede continuar hacia Mysore y Bangalore y se pasa por una zona donde hay unos parques naturales, Bandipur, Kabini River, Nagarhole, que son unos parques donde puedes ver mucha fauna y donde hay buena infraestructura y eso yo creo que es una experiencia también muy chula. Y alguien preguntaba sobre las plantaciones de té, que se puede visitar un poco cómo funcionaba toda la plantación, una fábrica de té, pero sobre todo es los paisajes, ¿no? Y bueno, en esta zona de Perillar es muy gracioso porque hay muchas iglesias, entonces tú subes a la típica iglesia que está un poco arriba de la montaña y se ven unos paisajes de plantaciones de té brutales. Pues creo que ha costado, pero hemos acabado con las preguntas hasta ahora. Sí, bueno, muy bien. Lo siento porque yo siempre hablo mucho. No, faltaría más. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más propuestas nos haces para este Vale, verano? y entonces, nuestro segundo viaje, que este sí que estaría, lo estamos pensando por si en verano se pudiera viajar, este sería un viaje ideal en verano, ¿vale? Que sería a la parte del Himalaya, pero que se podría hacer de abril a octubre, ¿vale? Por las temperaturas antes de abril, después de octubre, estamos hablando de que es bastante inviable moverse por la zona de Ladakh. ¿Vale? No sé si conoces Ladakh, has oído hablar de Ladakh, el Himalaya indio, ¿no? El Himalaya indio, los pobres indios no han sabido sacarle partido. Porque la gente, pues cuando piensa en el Himalaya... Nepal, ¿no? Claro, la gente piensa en ir a Nepal, ahora, hace unos años, en ir a Bután, ¿vale? Y en India hay una región, que es Ladakh, que también se la llama el pequeño Tíbet y que formaba parte, porque ahora hace poco se desmembró por orden del primer ministro, pero formaba parte de Cachemira. Entonces, bueno, sabemos que Cachemira es esta región de mayoría musulmana que ha tenido muchos problemas históricos por la disputa con Pakistán y bueno, que nunca ha sido fácil de visitar. Tengo que recomendar muchísimo que si está en una situación adecuada para visitarlo, vayáis, porque es un lugar que te explota el cerebro de lo precioso que es, de también la cultura que hay. Es como, estás en India, pero es como Asia Central. Srinagar, que es la capital, fue una de las ciudades que más les gustaba a los emperadores mogoles. Entonces hay unos jardines mogoles preciosos y para alojarte te alojas encima del agua también, curiosamente, como los backwaters, porque el Maharaja de Cachemira no permitía a los británicos comprar propiedades en Cachemira. Y entonces ellos lo que hacían era construir sus casas en barcos flotantes. Entonces te vas a uno de esos barcos y es brutal porque para moverte a la ciudad tienen que venirte a buscar en Sikara, que es como si fuera una pequeña góndola. Vale. Entonces, pues tú estás ahí, viene el de la Sikara, te lleva, vas a ver la parte de la ciudad con unas mezquitas de madera preciosas. Pero luego, por ejemplo, al atardecer te vienen a buscar en Sikara, puedes dar un paseo por el lago todo rodeado de montañas enormes, ¿vale? Y cuando sale la luna por detrás de las montañas y ya es luna llena y llaman a la oración las mezquitas y es como una cosa como imposible que estés tú ahí, ¿vale? Entonces, tengo que decir que para mí Cachemira es un lugar al que me sabe mal no poder ir de forma regular, pero bueno, cuando se puede ir es un lugar que de verdad que os recomiendo muchísimo a nivel cultural. Es una gente súper interesante, súper amable, pero bueno, viven esta desgracia de estar en este juego político entre dos estados. Entonces, la parte de Ladakh, durante mucho tiempo, por pertenecer a Cachemira, estaba un poco ahí como, bueno, pues es que no se puede ir a Cachemira, pero en Ladakh nunca ha habido ningún conflicto. Ladakh es mayoritariamente de cultura budista, aunque hay poblaciones musulmanas chiitas, mayoritariamente. Y es una zona que está a 3.000 metros de altura y es, imaginaos, un desierto absoluto, un desierto sin nada verde, pero rodeado de montañas de 6.000 metros, más o menos, las montañas de alrededor. Entonces, por en medio pasa el Valle del Indo, que cuando no es época de lluvias es un río que baja de color turquesa, y alrededor del río hay un poquito de verde, ¿vale? Pero el resto tú vas conduciendo y es el desierto, nada. Y en medio
de la nada, de golpe, un monasterio budista tibetano. Esto es la imagen esta que tienes de la gompa que cuelga de una montaña y se va desperdigando. Es brutal. Y en Ladakh, a diferencia del Tíbet con China, ¿no? Han tenido esa interferencia China, entonces se ha mantenido toda la parte de patrimonio y todas las comunidades de monjes intactas. Entonces tienes monasterios que tienen 1.100 años. La parte más antigua en Alchi tienen las pinturas de los monasterios tienen 1.100 años, pero en general toda la manera de funcionar es todavía pues eso, como también un viaje en el tiempo. Es un lugar alucinante, alucinante y bueno, muy desconocido. Tiene momentos para todo. En la parte de abril, por ejemplo, que florecen los albaricoqueros, es alucinante porque estás en un desierto donde los únicos árboles son albaricoques, que de golpe todos sacan flores blancas tirando a rosadas. Entonces es como si estuvieras en Japón, ¿sabes? Ahí con los cerezos en flor, ¿vale? Pero versión en el Himalaya, en medio de la nada, ¿vale? Y solo hacen que caerte las flores en la cabeza mientras vas paseando por los mini pueblos. Bueno, brutal. Aparte de la parte del Valle del Indo y toda esta parte de monasterios que se visitan desde la capital, que es Leh, que es una ciudad muy pequeñita, 30.000 habitantes, Vale. pero que normalmente es lo que nos sirve de base para moverte por todo el valle, ¿vale? Porque hay un poquito más de infraestructura, pero estamos hablando de un viaje que en Leh hay de todo, más o menos de todo, pero que cuando salimos de Leh pues va a tener algunas limitaciones, ¿eh? Y podemos visitar el Valle de Nubra, que implica pasar por el paso por carretera más alto del mundo, pero bueno, subes y luego bajas, así que no hay tanto problema por la altura. Y en Nubra estamos ya en un tipo de clima muy parecido al del desierto del Gobi, ¿no? Ya hay, por ejemplo, camellos de dos jorobas, ¿no? Como los de los desiertos fríos. Sí. Y también pues estamos en una zona con muy poca población, también muy cercana a la cultura de Asia Central. Y después en otra zona, ya yendo más hacia el estado de Himachal Pradesh en India, tenemos una zona de lagos también muy chulos para hacer paseos, que hay dos sobre todo, el lago Pangong y el Chomoriri, que bueno, es un lugar donde puedes ir, pasar una noche en unas cabañas que hay acondicionadas y luego hacer unos paseos por el lago con unos paisajes, unos cielos impolutos que se reflejan en el agua. Es que es un lugar que es casi imposible de explicar. Hay una zona que hacia la parte occidental de Ladakh, hacia la Mayuru, que se llama el Valle de la Luna, porque dicen que parecen los paisajes como si estuvieras en la Luna. Personalmente, yo me imagino que todo parece bastante como si estuvieras en la Luna por esa falta de vegetación, ¿no? Pero en esta zona de cuando vas para la Mayuru, hay las montañas desnudas, una es violeta, una es amarilla, porque solo ves la roca. Y cuando hay un sol así potente, vas conduciendo y vas viendo, ¿no? Una montaña amarilla, una montaña negra, una montaña lila. Y es muy raro, realmente, y muy especial. Y luego, pues eso es un poco de nuevo, ¿no? Lo que te decía con sur de India, es una zona con muy poca densidad de población. En el caso de Ladakh estamos hablando de 2 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿vale? Entonces, la mayoría de tiempo, pues estamos solos, hay muchísima naturaleza. En estos monasterios normalmente no hay mucha gente, puede pasar muy a menudo, eres la única persona que los visita y por lo tanto también en ese aspecto están muy abiertos a que participes de los rituales, por ejemplo, pues de las plegarias comunitarias de los monjes y son súper generosos, te traen el té y el mismo desayuno que tienen ellos y tú te sientas en la parte de atrás de la plegaria y puedes estar escuchando pues este recitar de mantras y realmente es un momento muy especial y entonces tenemos ese tipo de visitas, ¿no? Estas comunidades de monjes, hay alguna parte patrimonial, por ejemplo en Alchi, pero sobre todo vamos a disfrutar muchísimo de la naturaleza. Ahí dejo un punto aparte que nosotros no estamos haciendo a nivel grupal, no lo he hecho yo nunca, pero yo sí lo he hecho personalmente, y es que también se pueden hacer rutas en moto, ¿vale? En India hay que tener un poquito de conciencia, no es el mejor país para conducir, ¿vale? Porque están un poco locos en el sentido que no siguen las normas como nosotros, pero en toda esta zona del Himalaya hay tan poca población y las carreteras están muy bien porque ellos quedan aislados
del resto del mundo por la nieve, pero no es que sea una zona donde hay muchísimo mal tiempo y tal, entonces el asfalto se mantiene bien y eso, hay poquísimo tráfico. Entonces es un viaje muy guay para hacer en moto, y luego a la gente que le gustan los deportes de aventura también es un muy buen lugar para hacer rafting en el río Indo, precioso, para hacer descenso en bici, por ejemplo, desde este puerto de 5.000 metros, Kardungla, Sí. puedes bajar en BTT hasta Le, que son, parece que ahora, te lo digo en memoria, son algo así como 20 kilómetros, pero hay unos descensos Bueno, que lo flipas, ¿vale? Y luego una parte que es de carretera, ¿eh? Entonces te suben con la bici y a la gente que le gusta hacer descenso así puede hacer. Pero luego también todo otro tipo de deportes de aventura, también es un buen lugar para hacerlo. Y esto nos lo imaginamos para, si puede ser agosto, septiembre, ¿vale? Que serían buenos momentos, pensando en que pues si hacemos un grupito pequeño y luego alguien a nivel puntual se quiere ir a ver el Taj Mahal, pues podría ser algo combinable, porque todo este viaje siempre empieza por Delhi, ¿no? Delhi se conecta con Ladakh, se hace ahí una ruta y luego hay que volver a Delhi, y de Delhi a Agra son 2 horas. O sea que realmente se podría hacer como una extensión, pero de momento lo planteamos más como algo que se podría hacer a nivel particular como extensión, porque no tenemos la certeza de cómo va a estar todo el tema de la organización del Taj Mahal, que ahora mismo está abierto, pero con unos cupos de acceso muy, muy limitados. Entonces, es algo que enseguida, cuando se abra el turismo a India, seguro que se va organizando diferente, pero que hay que pensar que era el lugar más visitado de la India, y entonces estamos hablando de que ya. ahora probablemente está yendo aproximadamente un 5% de lo que iba en un día normal. ¿Vale? Es muy Te poca quería gente. preguntar, has dicho que sobre todo es una zona que es primordialmente budista. Eh, Mm. ¿Siguen un budismo más tibetano al No, no, estar? budismo tibetano, no, no, budismo Ah, tibetano. budismo tibetano Sí, 100%. sí, Hostia. ellos son, por eso se llama el pequeño Tíbet, ¿eh? A nivel estética, comida, todo nos va a recordar al budismo. Hablan al budismo tibetano, hablan ladakhi, que es otra lengua diferente, pero se escribe también en alfabeto tibetano, y todo te va a recordar al Tíbet. En India no hay comunidades, hay algunas, pero hay pocas comunidades budistas de las otras dos ramas, del Mahayana y del Theravada. Entonces, en este caso, pues en toda la parte del Himalaya continúa habiendo pues esta vertiente del budismo que se origina en el No, Tíbet. porque que realmente es un poco lo que has dicho tú, que también es muy interesante, tanto a nivel espiritual como cultural, porque Mm. que justamente lo que has dicho, no han tenido la injerencia china, y supongo que se ha conservado de manera más auténtica y ha perdurado como la tradición Sí, seguramente no, y de sobre manera. todo tienes mucha libertad, ¿sabes? No hay Ya, ningún la tipo de restricción. limitación para ir a donde sea, ¿vale? Hay algunas zonas son de muy difícil acceso en la DAC, y alguna zona que puede estar limitada por el tema de que estás cerca de fronteras con China, en este caso, pero Vale. en general que no hay ningún tipo de limitación a acceder a las comunidades de monjes, hablar con ellos, conocer cómo se vive o todo eso, que pues puede ser que cuando vayas al Tíbet, si te gusta meterte demasiado en ese mundillo, pues puedas acabar teniendo Algún alguna problemilla. sorpresilla, alguna sorpresilla. Sorpresilla, vamos a dejar sorpresilla. Oye, Enric, y Dime. este año, explícanos un poco también por qué nos hemos apartado de la ruta, de nuestra ruta clásica también por el Rajastán. Bueno, un poco lo que te decía al principio, ¿no? Rajastán, todo lo que visitábamos eran ciudades bastante grandes, Jaipur 4 millones, Agra 2 millones, Delhi 25 millones, pero bueno, Jodhpur 800.000 personas. Entonces siempre estamos visitando lugares que son cerrados, la mayoría de palacios, ¿no? Bueno, bastante cantidad de gente, y que ahora mismo, por cómo está funcionando la pandemia, van a tener limitaciones de aforos. Y para mí es primordial que alguien que va de viaje pues no se vuelva a casa con una decepción, ¿no? Y entonces, si al final no se puede entrar al Taj Mahal y no se puede hacer esto y no se puede hacer lo otro porque había demasiada gente y las autoridades han considerado que mejor de momento, porque a ver, tenemos que ser conscientes que la mascarilla va a durar un tiempo, ¿no? Entonces va a haber esas limitaciones. Entonces, en el viaje al norte de India probablemente va a ser el lugar donde nos vamos a encontrar con más masificación y con más limitaciones. Mientras que estas dos rutas, que
bueno, ya las hemos hecho anteriormente, ¿eh? No es nada que nos hayamos inventado, pero que sí pienso que si alguien quiere viajar a India, pues que las empiece a mirar y ver que son muy interesantes y que tienen muchos atractivos que a lo mejor no tenían pensados. Pues son zonas eso, donde no van a encontrar esa masificación, va a ir mucho más actividad en el aire, al aire libre y más combinación de naturaleza, que ahora también es una cosa que todos tenemos muchas ganas de hacer, ¿no? Estar en la naturaleza. Sí, sí. Así que bueno, claro, si me empiezas a decir, no, hay más cosas que podríamos hacer, pues Orissá es un estado que yo pienso que está por descubrir absolutamente. Orissá, sí, no, Orissá es debajo de Calcuta, el estado que hay después de Bengala Occidental. Es un lugar súper interesante. Toda la parte del noreste de India, que tiene muchísimo, se abrió al turismo internacional hace pocos años y tiene muchos grupos tribales y también mucha naturaleza muy chula en la zona que ya es frontera con Birmania, Myanmar, ¿no? Es una zona culturalmente muy distinta y ya te digo, con una parte paisajística muy guay y con cero masificación porque no había turismo hasta hace 3-4 años. Podríamos pensar, es que claro, si empiezas a pensar hay muchos, ¿no? Pero sí que un poco pensando en que va a ser importante ir siempre a lugares donde sabemos que los proveedores locales que usamos, pensando en Taraná, pero también pensando en cualquier persona que viaje por su cuenta, ¿no? Deberemos ir a lugares donde estén ya un poco acostumbrados a que hay que tener ciertas precauciones. Entonces nosotros estamos pensando en trabajar con proveedores que nos dan esa seguridad, ¿no? Pensando también en los viajeros, que al final son a los que tenemos que cuidar al máximo. Yo, para mí, que ellos vuelvan felices es importante, pero que tienen que volver felices y tienen que volver sanos. De una pieza. O sea, al final nuestro trabajo consiste en eso, que vuelvan felices y que tengan seguridad a todos los niveles. Así que bueno, que ya te digo que hay miles de viajes a India y podríamos hablar de otros, pero bueno, estos dos me parece que son dos que tienen una infraestructura suficiente y que nos permitirían hacer un poco ese viaje no tan masificado y a lo mejor pues guardar el Taj Mahal para un poquito más adelante. No sería, a ver, hay gente que lo hace, de entrar a la India de una manera diferente. Lo que pasa que todos tenemos este imaginario muy potente del norte, del Triángulo de Oro, de Rajastán, del desierto, y a veces cuesta, ¿no? Pero yo pienso que cualquiera de los viajes a la India que uno puede hacer es una sorpresa y un estímulo constante. O sea, que no se piensen que es como un rollo, porque no. O sea, en India nunca es un rollo. Siempre que has estado por aquí, Enrique, hablando conmigo de la India o de otros países, siempre la conclusión que muchas veces has dicho es la misma. Es que, o sea, la India, y todo el mundo lo sabe, creo yo, o entiendo yo, que la India es imposible pensar en la India como un solo viaje, sino que la India son muchos viajes. Exacto. Entonces, exacto. Adaptándonos a la situación cada vez que vayamos. Y luego creo eso, que hay una parte pues que yo creo que lo más bonito que nos podemos llevar de este año encerrados en casa es que nos hemos empezado incluso a maravillar de cosas que teníamos muy cerca, ¿no? A prestarle atención a destinos muy cercanos, incluso a pasear por nuestra propia ciudad y empezar a encontrar que había lugares que no conocíamos y tal. Pues imagínate, ahora que tenemos esta sensibilidad, cuando crucemos el océano o el continente para ir a cualquier otro sitio, la experiencia de estar en contacto con otras culturas y con otra gente y otra manera de hacer, yo creo que va a estar muy potenciada por nuestra misma sensibilidad, que ya a lo mejor nos faltaba, ¿no? Esta capacidad de maravillarnos y pienso que India es un lugar fantástico para maravillarse porque realmente es que es increíble. Así que bueno, que si quieren venir conmigo... Fantástico, pero es igual. No, es que es igual, de verdad. Ir a India es algo que no sé, no te vas a volver a casa indiferente porque te habrán pasado 1000 cosas. No siempre son 100% buenas, es verdad, ¿no? Las cosas como son, pero es que la vida no es 100% buena. Entonces, bueno, a veces es verdad que en la India hay que pasar por algunos momentos un poco que te ponen frente al espejo y dices, ¿en serio? No sé, ¿soy capaz de hacer esto o estoy de acuerdo con esto? Porque hay muchas situaciones que no son súper amables, pero es que es el mundo es así, debemos ser conscientes que es así y reflexionar e intentar cambiarlo en la medida de lo posible, pero si lo desconocemos y giramos la cara como si no pasara, no quiere decir que no pase, simplemente que lo ignoramos.
Bueno, ya está. ¿Ves? Es que me acabo enrollando con No, un no, no, tontería. pero te digo, estoy muy de acuerdo. O sea, yo Aquí de los veo... mejores recuerdos que tengo, o sea, tampoco los mejores, pero hay muchas cosas de los viajes que cuando te pasan allí a veces dices, hostia, vaya putada que me haya pasado esto, hablando mal, después lo recuerdas con cariño. Y muchas veces de eso aprendí mucho. Así que es un poco lo que dices tú. El mundo es así, la vida es así, no es todo un continuo. Hay subidas y bajadas y los viajes pasa lo mismo. Exacto. Bueno, veo que mucha gente se quiere ir a la DAC. Aquí Sí, veo sí, sí, que... o sea, gente en el grupo no te va a faltar, me parece. Eh, perdón, sobre el mal de altura que alguien lo comenta, Ana, que además Sí. estamos en contacto a veces, nos escribimos. Yo no he tenido nunca mal de altura como para que te impida hacer nada, pero es verdad que el primer día tienes que hacer, cuando llegas a la DAC, un poco de vida tranquila, ¿vale? Porque estamos a 3.000 metros y es y a una altura considerable, pero no para nada tan duro como ir, por ejemplo, a Perú o Bolivia, que estás mucho más arriba. Y lo que normalmente hacemos es prepararnos para ir con esta medicación expresa que se toma un día antes y que lo que te ayuda es a hacer pis, digamos, y es una manera, se ve, yo esto no lo puedo explicar muy claramente, pero como de equilibrar la presión, que es lo que hace que tengas un poquito de dolor de cabeza y que no duermas tan bien. Pero que en un día se adapta a uno básicamente porque no estás a una altura tan grande. Bueno, pero 3.000 está, Sí, no, a ver, bueno. que sí, que se nota. Pero bueno, hostia, pues no sabía lo de la medicación esta que os comenté. Igual sacas líquidos y liberas presión interna, no sé. Ahora es que no te lo puedo explicar, pero siempre, o sea, sí que sé que te recomiendan que lo tomes y que funciona bien para tener menos el dolor de cabeza este del primer día, que es un poquito molesto. Bueno, Enrique, ¿Vale? pues no Se sé. acabó. Jo, yo quiero que me vuelvas a llamar para hablar de más cosas. Enrique, me faltan destinos. Has venido aquí a hablar de la India, creo que esta es la tercera vez. Has venido a hablar de Taiwán, de Paraguay. Me tienes que También. inventar otro país donde no haya ido nadie más que tú. Y entonces, pues yo te abro otro directo y ya nos lo explicas. Bueno, aquí a Paraguay se puede venir, ¿eh? Se puede hacer todo. Yo estuve el otro día en unos saltos de agua brutales. Pero bueno, a mí yo lo que quiero es irme a la India. Yo si no me voy a la India en 2021 no sé qué voy a hacer con mi vida. Pero bueno, Todos vamos a queremos tocar que tú mucha vayas a la madera. India, que la gente se quiere ir contigo a la India y los demás queremos viajar donde sea. O sea que esperemos Vamos que a este tocar verano madera y vamos a tocar madera, exacto. ojalá pronto podamos organizarlo como Dios manda. Y Pero nada, que hay que estar optimista. Dime, por cierto, dime, que hay dime. una cosa que mucha gente, porque aquí, sobre todo en Europa, ronda todo el tema este del pasaporte de vacunación que se está diciendo, de que si, bueno, que van a hacer un pasaporte electrónico para toda la gente que esté vacunada, que la gente lo tenga muy claro, que esto se está implementando, pero no quiere decir que si no estás vacunado no vas a poder viajar, sino que Exacto, bueno, vas a va tener a más tener que haber una facilidades. manera, sí. Exacto, pero si no tienes la vacuna aún puesta, por datos o por lo que sea, seguirán vigentes las restricciones, pues temas de pruebas PCR, bueno, pero que posibilidad de Mm. viajar las va a haber igual. Sí, Importante sí, eso. qué rollo que te metan el palito este, pero mira, yo a Ya, ya, cambio ya. de poderme mover, que me metan el palito este por la nariz y ya está. Y pasaporte, sí, por favor, que lo saquen ya el pasaporte de la vacunación. No entiendo toda esta discusión de lo hacemos, no lo hacemos, no sé qué, que lo hagan. Punto. No tenemos el de la fiebre amarilla. Y los que tenemos Claro, que viajar a pero un si qué país problema donde es hay. necesaria la fiebre amarilla, pues te lo pones, pues punto pelota. Ya está. Bueno, ya ahí lo he dicho. Que os mando un beso muy grande desde el trópico de Capricornio, que se está muy bien en verano, pero que os echo de menos. Hala, Nosotros a ya ti, lo he Enrique. dicho. Nosotros a ti. Venga, Esperemos que vuelvas pronto y para, sobre todo, venir para cargar gente para que te puedas ir a la India con ellos. ojalá, ojalá. Bueno, un beso. Un abrazo muy fuerte y bueno, a los demás pues nos vemos la semana que viene, ¿vale? Venga, Chao, Enrique, cuídate chao. mucho. Hasta luego. Chao.